democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:45. No en esta época de declinación de precios, no en esta época en que los crudos que se dan en llamar, a ver si podemos ubicar, agrios, o sea, los pesados. Y muy buenos días, ingeniero René Bucarán. René Ortiz, vea lo que me acordé de René, que en paz descanse. Amigo común. Amigo común, así es. Lindo hombre. Con él aprendí un poco de esta materia petrolera, con el foro de opinión que creamos en su época y en el que han contribuido absolutamente todos los expertos como usted, ingeniero Ortiz. Así es. El petróleo crudo dulce es el ligero, el crudo dulce, el que nos hace falta a nosotros. Nosotros tenemos crudo pesado, el agrio. ¿Y México ha tenido agrio en el Golfo o en la zona del Pacífico? En el Golfo. En el Golfo. Crudo, agrio, pesado. Y entonces México, al tenor de un convenio que estaba ya enmarcado, más bien en un intercambio medio tradicional que estaba enmarcado por una antigua regulación de Estados Unidos que prevalece sobre exportaciones de petróleo crudo, se espera serán económica y ambientalmente beneficiarias para ambas partes, debido a que, uno, diferencias de calidad de los petróleos crudos, así como también diferencias en las refinerías de petróleo en cada nación. ¿Por qué nos resulta harto interesante este tema entre México y los Estados Unidos? Este intercambio, este canje, para ver cómo es el negocio número uno. ¿Qué se beneficia el uno y en qué se beneficia el otro? Pero además de eso, nosotros estamos tratando de alcanzar más o menos un negocio, no sé si se parezca a este. Bastante igual. Bastante igual. Entonces, quiere decir que, señor ingeniero de su mismo apellido, está en lo más conveniente para el país, o ya haciendo y trazando números, hay diferencias entre lo que está haciendo México con Estados Unidos y lo que eventualmente podríamos hacer con nuestro crudo pesado nosotros. Esta parte es digna de explicarse. Es muy fácil el tema petrolero si usted nos pone un poquito de atención, pero esto es clave. Esto de que podamos nosotros entregar crudo pesado para que nos den liviano, en momentos en que la refinería solamente acepta hasta determinado grado API, pienso yo, que puede ser una solución a la circunstancia coyuntural que estamos viviendo, que solo tenemos... ¿Qué porcentaje de crudo pesado tiene el Ecuador? La mayoría. Sobre el 60%. Más. Por allí. ¿Más? A ver, pues entonces, ¿qué nos quedamos en las interrogantes? A ver, si usted me permite, todavía a nivel de idea, porque así es como lo manifestó el presidente o gerente general de Petroecuador, que esto es solo una idea. ¿No? Entonces, a nivel de idea hay muchas preguntas y pocas respuestas. Y él confirmó, aquí mismo en su programa, que en efecto todavía no se habían hecho los números y que el presidente de la República tampoco conocía los números como para poder llegar a tomar decisiones. Pero en el interín aparece este informe, sale este informe desde la Oficina de Información Estadística de los Estados Unidos, mediante el cual se revela que se va a producir un intercambio de crudos entre pesados y ligeros, para ponerlo de una manera más simple, pesados con alto contenido de azufre y ligeros con bajo contenido de azufre.
entre México y Estados Unidos, que además son parte del NAFTA, del acuerdo de comercio entre los dos países, conjuntamente con Canadá. Y entonces uno puede preguntarse si en efecto es algo similar lo que está queriendo ocurrir en el Ecuador. Y la respuesta es sí. La diferencia es que la idea, todavía a nivel de idea, dice que circuló públicamente buscando, dice el gerente general, buscando que los proveedores se manifiesten su interés, y que se han recibido más de 24, 30 manifestaciones de interés. No, pues todavía no está a nivel de nada. Tendríamos interés de intercambiar con ustedes. La diferencia entonces es que este convenio es directamente entre Estados Unidos y México. El otro de Ecuador está abierto a un abanico de proveedores de más de 24 o 30 proveedores en el mundo. Y entonces se sustentan ambos, eso sí, en un hecho, que hay una sobreproducción en el mundo de petróleo. Eso ya lo sabemos, por eso se han derrumbado los precios. Y hay una débil demanda. Entonces, si hay una sobreproducción y hay una débil demanda, aquí nace una primera consideración, que es, ¿se podrán sacar las ventajas que ofrece esta abundancia sobre oferta para el comprador? Porque el Ecuador, siendo exportador, se convierte en importador. Entonces, podrá pedir descuentos, podrá pedir años de gracia, podrá pedir todas las condicionantes, y el proveedor que quiere asegurarse con este market share, esta cuota de mercado que en algunas ocasiones hemos conversado aquí con usted, él quiere dejar esos 30 millones en el Ecuador. Y entonces, si él quiere dejar, le va a dar todas las condiciones y facilidades como para que Ecuador compre. Y por eso nace del mismo comentario del presidente ejecutivo de Petroecuador, el hecho de que estos 30 millones con financiamiento. Entonces ahí está. Entonces puede sacar esas ventajas, digo yo. Pero y la configuración de procesos también la tecnológicamente configuración de hablando. Procesos no cambió. Sí. O sea, Ecuador se embarcó en un proceso de rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, se gastó $1.200 millones, pero no cambió nada. No cambió nada. Es decir, si antes decían que vamos a incluir tecnologías y técnicas de alta conversión, y estamos salvados, dije yo. No cambió nada. Entonces está de aceptarle también al presidente Maduro. Más era el presidente Chávez, y qué que curioso, nos vivía regalando el crudo pesado y de vea la usted península. qué curioso. ¿Sí? Por alguna razón que es inexplicable, Venezuela hizo lo mismo. Importó crudos livianos desde Argelia. Y el Ecuador ahora está importando crudos livianos, pero no sabemos desde dónde, todavía está a nivel de idea. Pero qué curioso, parece un copy-paste de lo que hace Venezuela, hace el Ecuador. Sí, somos Entonces, copia cero. yo digo, franquicia. Una óptica de mirar esta idea es, si el Ecuador va a comprar 30 millones de barriles de crudo de 28 grados API con bajo contenido de azufre, va a liberar 30 millones de barriles de crudo de producción nacional para la exportación. Consecuentemente, se ha creado una nueva deuda, y para el Ecuador se habría creado para el Ecuador una nueva deuda de 30 millones, del equivalente de 30 millones de barriles, y que el gobierno de Ecuador dispondría de 30 millones de barriles para exportación y hacer caja y hacer liquidez. Entonces, adquiere una deuda de 1.200 millones del crudo importado de 28 grados con bajo contenido, y se libera en 30 millones de crudo oriente, que es de alto contenido de azufre y de baja calidad API. Entonces, qué curioso, ¿no? Esta interpretación le da al Ecuador o al gobierno del Ecuador la posibilidad de endeudarse más y solventar un problema, le daría, todavía está a nivel de idea, y solventar un problema de caja. Esa es una interpretación. La otra interpretación,
Sí. Dicen que le daría 2.500 millones. 1.200 millones más o menos. Ya, es un platal. Claro, si nosotros Para que entendemos paguen para que paguen deudas, por ejemplo a China, refinanciar, o para que paguen, para hacer caja, porque el problema es de liquidez. El problema del gobierno nacional es de liquidez. Aproximadamente se necesitan 700 millones de dólares por año. Perdón, por mes. ¿Para que pague quién? Sueldos y salarios. Para que pague El el gobierno. presidente. Para que pague gasto corriente. Gasto corriente. Ah, sí, sería destinado Entonces, a gasto corriente. Pero al liberar estos 30 millones, ¿quién pagaría esta obligación como deuda? como deuda le toca pagar al mismo Estado ecuatoriano, porque Petroecuador es parte de... ¿En qué plazo? Eso es lo que digo, podría sacar ventajas, hasta años de gracia podría sacar. No, es decir, todas ventajas, porque esta sobreoferta lo que cree es eso. Le decía a usted con un ejemplo que Saudi Arabia ha vendido con descuentos en Asia. Su mismo crudo lo vende con descuentos. ¿Por qué? Porque no hay quien compre. Entonces, si le ofrecen 24 proveedores a esta idea, manifiestan su interés, el gerente general puede tener las herramientas para buscar descuentos, para buscar todas las facilidades Ahí posibles. le pueden decir, como usted, señor presidente Correa, decía que con petróleo de $20 usted puede resistir que su construcción financiera sobre el área petrolera puede resistir hasta $20 el barril, decía pues el presidente. Si le ofrecen $20, a él le tendría que no asustarse y aceptarle de alguna manera. Claro, estas son las condiciones que podrían eventualmente ser negociadas, ¿no? Con descuentos podrían salir muy beneficioso para el Ecuador el hacer esta operación. Beneficioso para el Ecuador. En el sentido de que se hace de caja el gobierno y Pero además pierde la mitad. Pero no, se endeuda más. Claro, crece la deuda externa del Claro. Ecuador. ¿No? Claro. ¿Hasta qué punto Yo nos también conviene esta soy operación partícipe. para no pasar el tiempo, digamos? Si esto no es conveniente para el Estado ecuatoriano, si es conveniente, Yo pienso el que la experto pregunta Ortiz, está ¿qué bien diría? hecha. ¿Perdón? La pregunta de usted está bien hecha. Claro. ¿Hasta qué punto esto es conveniente? Exacto. Y lamentablemente el presidente de Petroecuador no dijo nada. Dijo que todavía no se han hecho no les los abrían ni números. los sobres. No dijo. se han hecho los números. ¿Por qué? Porque intentando buscar explicaciones, ilustrarse, uno puede decir, si estos son ahorros, qué interesante, porque dice, podría generar ahorros el mejor rendimiento de la refinería de Esmeraldas. Pero estos ahorros en una economía que esté abierta, pero esta economía tiene subsidios, entonces se diluyen los ahorros. Claro. Ahí está el error. Pero también el gobierno podría capitalizar de esta idea, ¿no? En el sentido de, si los precios de los combustibles que importa el Ecuador están tan bajos, los importados, ya combustibles, los que se usan, si esos están bajos, ha llegado el momento de eliminar los subsidios. Y entonces esa carga que tiene el gobierno nacional de poner en el presupuesto general del Estado todo este conjunto de dinero para cubrir subsidios a los precios de los combustibles, subsidios generalizados, este es el mejor momento para eliminar los subsidios. Y si es que no se quiere por el costo político, cuando este es bajísimo, porque prácticamente estamos al mismo nivel, por lo menos introducir lo que se llama subsidios focalizados. Si ya existía esta idea desde hace mucho tiempo, entonces... Es la coyuntura. Creo que, exacto, esta es la coyuntura para eliminar de un solo tajo los subsidios a los precios, generalizados a los precios de los combustibles, y el gobierno se queda aliviado de esta carga, porque la carga es enorme. La carga es enorme y como ha ido creciendo es todavía muy significativa, fíjese usted. En este contexto quiero mostrarle una gráfica. La pérdida de comercialización de combustibles importados entre enero y agosto, desde el 2010 hasta el 2014. Vea usted, solamente quiero mostrarle
que para el diésel. Era 691 millones la pérdida de comercialización de combustible y ahora es 1.317 millones. Esto es impresionante. Por ejemplo, en gas licuado de petróleo eran 252 millones en 2010 y hoy día son 373 millones. Es decir, es un costo enorme, un peso gigantesco la pérdida. Este cuadro que es tomado del Observatorio de la Política Fiscal, de ahí es tomado, esto es un cuadro que revela un mal manejo de la política petrolera. No de ahorita para que... Manejo de la política económica. Desde hace algún claro, tiempo. viene arrastrándose. Pero viene arrastrándose. Por eso que en su último enlace el jefe del Estado puso reparos a la política de subsidios y de precios que maneja Petroecuador. Uno de las principales observaciones fue por el subsidio, por ejemplo, a la gasolina de aviones, dijo. Hemos estado revisando la política de subsidio y de precios en general y es terrible. Primero hay 500.000 decretos. Los precios de los combustibles, pese a que Petroecuador es una empresa pública, no los establece Petroecuador, está esperando que se los establezca el Ministerio de Finanzas. Eso me lo dijeron. Tiene un departamento de comercialización. Ellos creen que comercialización es distribuir el combustible, no una política de precios con marketing, etcétera. Ya Petroecuador me tiene que cambiar el chip. El problema es que durante décadas de su creación, Petroecuador no fue una empresa, fue una ley. Todo estaba en la ley, que le permitía incluso controlar a otras empresas petroleras. Petroecuador era el que administraba los contratos petroleros, otorgaba los campos a otras empresas. Eso no lo tiene que hacer Petroecuador, eso lo tiene que hacer el Ministerio, ahora el Ministerio de Hidrocarburos. Y Petroecuador actuar como una empresa más del sistema, con criterio de rentabilidad, con política de precios. Pero ni siquiera, no entendían lo que eran los precios. La política de subsidios, está bien subsidiar el transporte. Ahorita está el transporte urbano en manos de los municipios. Pero recuerden que es el gobierno el que subsidia la gasolina. Exa FM. El gobierno es el que subsidia la gasolina. Pero el señor presidente creo que busca entender lo bueno y lo malo, lo negativo y lo positivo del potencial negocio. ¿Qué aconsejaría usted, tomando en cuenta que el que está mandando es el señor presidente a través de Carlos Pareja y Yanuseli? Es decir, la misma Petroecuador. No creo que el señor ministro esté en este tema. ¿Me da esa impresión a mí? ¿A usted? Bueno, yo creo que es imposible hacer un juicio de valor sobre la conveniencia. Lo que sí puedo decirles que, por ejemplo, una frase de Carlos Pareja y Yanuseli, de que esta importación de crudo de 28 grados API con bajo contenido de azufre es para mejorar, comillas, mejorar el rendimiento. Y es cierto. ¿Por qué? Porque actualmente la refinería de Esmeraldas y antes funcionaba más o menos produciendo la mitad de productos negros y la otra mitad de productos blancos. Los negros son todos los residuos y los blancos son gasolinas, jet fuel y todas esas cosas, ¿no? Diesel oil. Si se mete el mismo crudo oriente, que es de 25 grados, en la refinería nueva, en la que se ha gastado $1.200 millones, resulta que la producción va a ser lo mismo. La mitad de negros, casi la mitad de negros y casi la mitad de blancos, de productos blancos. Entonces, ¿qué ganaría? Nada. Se habrían gastado $1.200 millones para nada. ¿Por qué? ¿Me permite hacer una comparación? Luego, claro. Es como haberle comprado un motor nuevo a un Toyota viejo. El Toyota era de modelo 1960. A ese modelo 1960, ¿qué le puede meter como nuevo? Un motor nuevo, pero sigue siendo modelo 1960. Eso ocurre con la refinería de Esmeraldas. Claro. Sigue siendo la misma refinería, antigua, con los mismos procesos, pero con maquinarias nuevas. Pero con los mismos tornillos. Con los mismos tornillos. Entonces, que la idea del 28 grados, de crudo de 28, bajo contenido, es para mejorar eso. Ahora esto ya se venía pensando desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Lo que ocurre es que no hay la logística ahí. Claro. Por ejemplo,
¿dónde van a almacenar este crudo? Si no existe capacidad en la refinería. Los demorajes que hoy se pagan por las importaciones, carambas, me gustaría saber técnicamente que el presidente ejecutivo de Petroecuador dijera públicamente cuánto paga en demorajes, o sea, los buques anclados sin poder evacuar los combustibles que nosotros importamos como país. Todas estas cosas no se pueden hacer, por eso le decía, es tan difícil mirar la conveniencia, porque no hay la información que nos diga exactamente, aún pagando los demorajes y todos esos problemas de retrasos, ¿y dónde vamos a almacenar? Claro. Entonces, todo esto son dificultades que tienen que ser transparentadas por la administración de Petroecuador para dar a la ciudadanía una tranquilidad de que se está embarcando en un negocio que primero, a primera luz, sí parece interesante, porque dice mejora el rendimiento. Sí, mejora el rendimiento, pero si no hay dónde almacenar, si se siguen pagando demorajes por los retrasos en el desembarco de productos, y si es que estas ganancias, estos ahorros, se diluyen en los subsidios, entonces ¿de qué sirvió todo este esfuerzo? Y si entre las 23 ofertas o planes que le han presentado a Pareja Yanuseli, unita o dositas dicen, y estaríamos hablando también de truequear un sistema de alta conversión para anular el azufre, para esto, para lo otro. Allí sí estaríamos interesados, sea esa tecnología ya usada o sea nueva, o no habrá definitivamente una propuesta de esa naturaleza. Usted plantea una tesis excelente, porque esto me lleva a demostrarle a usted que Estados Unidos tiene esas capacidades de refinación de alta conversión. Exacto. Y procesa ya los crudos pesados de Ecuador, de México y todo eso, ¿no? Ya los procesa en esto y produce los productos derivados del petróleo, que son los que utilizamos en el mundo. Se ha convertido Estados Unidos, vea qué curioso, en el mayor productor de producto refinado y exportador de producto refinado del mundo. Le exporta a todo el mundo producto refinado. Fíjese, es curioso lo que le voy a mostrar esta gráfica. Mientras América Latina cae en la capacidad de refinación de petróleos, Estados Unidos. Y aumenta en cambio a Latinoamérica el consumo, la demanda de refinados. Estados Unidos, le hago la otra gráfica al otro lado, Estados Unidos disminuye el consumo de refinados y aumenta la capacidad de refinación. Qué impresionante, ¿no? Es como el ejemplo de los chocolates. Los latinoamericanos vendiendo materias primas, cacao, etcétera, y comprando chocolates ya procesados, bien empacados, muy bonitamente presentados, etcétera, etcétera. No es la triste realidad. No se ha podido superar esa situación, y lo está diciendo un informe muy importante de diálogo interamericano, el de marzo 15, le está diciendo América Latina, ojo, que ustedes consumen más derivados, pero cada vez tienen menor capacidad de refinación. Exacto. Y vean, esto les ha llevado a que sean importadores de Estados Unidos de derivados quien consume cada vez menos derivados. Y vea, un mapa espectacular de cambio del mundo es que Estados Unidos se ha convertido en el mayor exportador del mundo, y vea lo que hace. Vende a todo el mundo productos refinados. Fíjese usted, destilados y propano a Europa. Sí. Gasolina a África, América Latina, destilados, gasolina, propano, ¿no? A Asia, propano. Las mejores refinerías. Entonces tiene todas las capacidades. Y además, es interesante para completar la idea, el crudo que ellos descubrieron de esquistos, particularmente en Eagle Ford, en Texas, este campo, produce crudo liviano de altísima calidad y de bajo contenido de azufre. O sea, es el perfecto para quienes necesitan poner en sus refinerías. Pero se está encareciendo la producción, dicen. Bueno, que se acerca el final de
de este nuevo petróleo. Sí, dicen los comentaristas, pero hasta ahora no vemos que la baja, ¿no? O sea, siguen produciendo. Y no se hubieran metido para producir un año, pues no. Y más que todo, semejantes inversiones. Siempre tienen los cobijos, siempre tienen los paraguas de cobertura, ¿no? Entonces los productores pequeños sufren mucho porque no pueden pagar a los bancos. Correcto. Vienen los productores grandes y les compran sus producciones, y entonces estos reactivan totalmente la posibilidad de que siga produciéndose petróleo de estos campos. Para que quede claro ante la audiencia, este intercambio de crudos con México podrían generar beneficios económicos y especialmente ambientales. El 50% más o menos de la refinación, de la capacidad de refinación en México, no puede procesar el maya, por ejemplo, que es crudo pesado. Y es parecido al nuestro. Ese es parecido al nuestro. Y ese es el que se exporta y se refina en las refinerías de Estados Unidos. Entonces, ni para hablar. El otro 50% puede producir algunas gasolinas y diésel especiales porque tienen en su procesamiento una unidad de coque. Nosotros hemos estado clamando por esa unidad de coque. Ese es parte del proceso de reconversión industrial. No se hizo nada. Qué pena. Se perdió la oportunidad. Porque entrar a un proceso de todo el mundo nos imaginamos que la tecnología iba a ser actualizada. Una unidad de coque ha sido siempre el pensamiento. Mire, y yo lo que no entiendo es cómo dentro de Petroecuador se estaban analizando 18 temas sobre esta materia. 18 posibilidades dentro de Petroecuador. Y de repente sale la idea del presidente, dice, vamos a importar. Entre las 18 inclusive viene el cierre de la refinería. ¿Por qué? Porque es más barato importar el producto de afuera del mercado por las condiciones de sobreoferta que existe, que se pueden sacar ventajas en la compra con descuentos, con plazos, con tasas bajas, todas esas ventajas. Entonces es mejor, dice, cierre la refinería. Una de las alternativas sí. Cierre las refinerías e importe los productos porque son más baratos. Qué terrible, ¿no? Entonces, no hemos hecho bien las cosas. Yo creo que estamos viviendo una experiencia de improvisaciones que nos llevan a estos resultados, que a último momento tenemos que acomodar con algo, y afortunadamente está el mercado sobreabastecido. Solo imaginemos el mercado al revés. Esta tesis de 28 grados API con bajo contenido de azufre era imposible. Si el mercado estaba al revés, con precios de $190 por barril, era imposible, sería carísima. Pero aprovechando que todo el mercado se cayó, no es que se cayeron solo los crudos pesados de precio, no es que se cayeron los crudos medianos, no es que se cayeron los crudos intermedios, no, se cayeron todos en el mercado. Entonces hay una sobreabundancia. El vendedor está pensando, dice, 30 millones al Ecuador, qué maravilla, yo coloco, y claro, como está en una abundancia, tiene que seguir vendiendo, dice, le coloco esos 30, aun cuando sea a plazos, aun cuando sea en términos interesantísimos para el comprador, porque esto es lo que se llama mercado de compradores, está poniendo el precio y las condiciones el comprador. Y el Ecuador va a vivir, si es que esta idea, entre comillas, subsiste, el Ecuador viviría los dos mundos. Viviría como exportador de crudo y como importador de crudo. Pero analizando la conveniencia y los beneficios de que los ahorros que se podrían generar en realidad son provechosos y no se diluyen ahí en subsidios generales. El ingeniero Pareja tal vez dijo, con esto le mato al presidente presentándole de esta manera. o por el contrario, ya siento un poco de recelo, porque es un mecanismo más bien para refrendar que la misma tecnología, pero un poco más nueva, es lo que ha costado los 1.200 millones. Pero él nos vendía así la idea. Este tema no ha llegado todavía, señor presidente. ¿Por qué no ha llegado? Porque no tengo los números todavía, Gonzalo. Estamos en una etapa donde yo le he consultado al mercado internacional
si tienen, primero, si tienen una disponibilidad de ese crudo, de esas características que yo requiero. Nada más. Eso le he consultado al mercado. El mercado, en más de 24 ya, digamos, intenciones, porque no son ofertas ni propuestas, me ha dicho en más de 24 cartas formales, sí señor, nosotros tenemos lo que usted quiere, podemos conversar con usted cuando guste. Entonces ya es una buena señal. ¿Por qué? Porque estamos en un momento que hay una sobreoferta en el mercado mundial de petróleo. Entonces el petróleo que tienen las traders, tienen hasta el techo petróleo, es el momento de hacer un negocio de esta naturaleza, no cuando el petróleo está a 100, pues. Es ahorita que se presenta esta oportunidad de darle un buen crudo a Esmeraldas. Carlitos, ¿usted para qué anuncia un negocio que todavía no le tiene bien consolidado, bien armado? ¿Y quién dice que yo he anunciado ese negocio? Ese negocio se ha filtrado y ha habido una variedad. ¿No hizo usted un anuncio? Ningún anuncio, señor. Aquí se ha filtrado la información. Le han preguntado mis colegas. Por lo que han preguntado, yo contesto. Pero yo no he hecho un anuncio al país de algo que todavía no tenemos números. Salgo ¿Y de dónde se ha esto? querido. ¿De la presidencia? Seguramente de mi oficina, pues. O de algún trader. Pero de algún trader yo creo, que no tiene nada de malo, pero como se han vertido opiniones en que no tenemos crudo y que por eso queremos comprar, que la refinería no puede ya procesar el crudo de 24 grados API que nosotros tenemos, entonces salgo yo a precisar estos conceptos. Exa FM. Yo no conocía que teníamos crudo de 28 grados API. Y bajo contenido de azufre. Y bajo contenido. O sea, de las mismas características. ¿Dónde están estos? Chuchufindi, Lago Agrio, Pero son Libertador. residuos. No. Enormes cantidades. Ay, así bien. Enormes cantidades. Es decir, Enormes. la pregunta es, ¿y entonces por qué no segregamos los Estamos crudos? hablando de millones de barriles. Millones, sí. Entonces, Sí, la pregunta es, ¿y por qué no se segregan? Se van por baches. Entonces, solo 28 o 30 grados para refinación. Ya. Y entonces, después mezclas. Lo que ocurre es que Petroecuador, desde que se inauguró el OCP, mezcla, para poner una ilustración, mezcla todos los crudos, pesados, medianos, con livianos, y manda por el SOTI. Entonces, le ha bajado la calidad. No tiene ¿Y donde... esa es pereza administrativa o viveza criolla? No, eso es más bien una posición nacionalista. Dice, no vamos a usar el OCP porque es privado. Prefiero usar el SOTE, que es estatal, que es propiedad, manejo yo, etcétera, etcétera, aunque tenga que mezclarlos y que en el mercado valga menos, porque un crudo de 28 grados, un crudo de 30 grados, onerosa la ideología. vale más pues en el mercado. Entonces, yo digo, si es que se piensa en 28 grados, si se piensa en menos contenido de azufre, ¿sí? Pues se puede utilizar esto haciendo un bacheo, pero tiene un problema. La pregunta es, ¿hay almacenamiento en Esmeraldas para guardar y acumular petróleo solo de 28 grados API? Y la respuesta es no. No hay capacidad de almacenamiento. Entonces hay una deficiencia que usted la puede notar fácilmente administrativa. ¿Cómo es que han pasado 9, 10 años, lo que sea, y no se han hecho tanques para pensar económicamente? Si el presidente de la República dice, usted me hace escuchar hace un momento, dice que hay que empezar a exigirle a Petroecuador que funcione mejor como empresa, como cualquier empresa, como cualquier compañía privada. Pero denle la libertad económica. No tiene. Tiene que ir a hacer cola en el Ministerio de Finanzas para que le den su partecita del mes. No, pues así no puede trabajar una empresa. Eso ya no es una empresa. Sigue siendo la misma que antes de esta administración y la misma con la que nació. Pagar a la burocracia si están listos. Entonces, se desesperan, van a fiar donde es fácil decir, Gonzalo, créeme, que le convirtamos en una verdadera empresa a Petroecuador o a Petroamazonas, pero de esa declaración a la práctica significa que ellos tienen que tener una capacidad económica muy fuerte, porque esta industria, Gonzalito, esta industria es de capital intensivo, hay que meterle plata para sacarle plata. Qué curioso, ¿no? Pero así funciona. Entonces esto es de grandes.
Esto es un Ligas juego mayores. de ligas mayores. Así es. Ingeniero Ortiz, muchas gracias. Lo quería preguntar algo. La Goldman Sachs Goldman prevé, Sachs. prevé que los precios van a seguir en caída libre este año. Lo dice Goldman. Ha cambiado sus previsiones de precios y espera que las cotizaciones internacionales del crudo continúen cayendo este año como consecuencia del aumento de producción de la OPEP y la recuperación de la oferta de los países que no son miembros de este grupo de naciones, de la OPEP. En conjunto, la firma de inversión considera que el aumento de la oferta superará al incremento de la demanda. Pero usted nos dijo alguna vez que esto iba para largo. Pero hay estos cambios, entonces tal vez el precio también... Sí, con mucho gusto voy a intentar ilustrarle brevemente que es por primera vez, luego de más de 30, 40 años, que el mercado ha sido influenciado solamente por efectos geopolíticos, que van a haber suspensiones, que hay embargos, que hay esto, que hay otro. Por primera vez, esta ocasión, el mercado está funcionando con sus fundamentos. Hay una sobreoferta y hay una débil demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos esperaban buenos números de Estados Unidos en cuanto al crecimiento. Salió bien el empleo. Sí, aumentaron como 250,000 puestos de empleo. Pero el crecimiento de la economía se estancó. Esperaban como 3.5% de crecimiento y en el segundo trimestre muestran un 2%. Entonces, esto es para esta potencia gigantesca de consumo, esto es una señal de debilidad de la demanda. Me salto a la otra región gigantesca, Europa. La Unión Europea se esperaba que salga y hoy está enfrentando la mayor crisis humanitaria con los migrantes de Siria, de Irak, de Afganistán. Entonces, no va a poder salir de la recesión económica. Luego me salto a Asia. Y en Asia resulta que China se desinfló la economía china. Todos pensábamos, esta es la segunda economía del mundo. Esta le va a llevar a todos como locomotora. Mentira. Ya lo advirtió y yo lo dije en este programa en una ocasión. El profesor de la Universidad de New York, Nouriel Roubini, advirtió que la crisis de China inmobiliaria va a ser todavía más grave de lo que se imaginaba. De Estados Unidos. Y vea usted el indicio de hace más de 2 semanas de la caída, de la convulsión en las bolsas de valores de China, le hizo perder a los inversionistas $3 trillones. 3 trillones en 2 semanas. A todos los inversionistas. La gran mayoría chinos, sí, pero al final inversionistas. Es decir, esta economía de Asia no está reaccionando. Entonces, resumo, si hay un exceso de oferta, porque todo el mundo quiere producir más, y hay una débil demanda, perfecto cóctel para que los precios sigan cayendo. Y se van a mantener, como dije aquí con usted mismo, para largo plazo. Los precios bajos llegaron para quedarse, dijo usted. Vamos viendo, todavía hay plazo. Muchas gracias, ingeniero, pero creemos en usted. Es el experto. 9:24 de la mañana.